Hola, somos el grupo número 4 y venimos a presentar el diagnóstico ambiental preliminar de la empresa Madecentro. Esta presentación integra los aprendizajes desarrollados durante el curso, desde la definición de prioridades, pasando por el plan de gestión ambiental y llegando finalmente al plan de circularidad. Queremos destacar algo, que este no es un conglomerado de trabajos, sino este es un proyecto de investigación que gracias al equipo docente, a la retroalimentación del equipo docente, se llevó a cabo de la mejor manera. El documento nos muestra como estándar de calidad la entrega de huella hídrica, replicando sus tres atributos diferenciadores: declaración explícita de supuestos, memoria de cálculo reproducible y análisis basado en datos operativos propios de la organización. El diagnóstico se estructura en 4 bloques analíticos alineados con la rúbrica de proyecto. El primer bloque es la línea base consolidada, que es la integración de las entregas previas con cuantificación de emisiones, mientras que el segundo bloque son las fortalezas con evidencia, que son identificadas 5 fortalezas organizacionales sustentadas con indicadores cuantitativos. El tercer bloque analítico se basa en las debilidades con soporte técnico, donde se identificaron 6 debilidades con soporte técnico normativo explicado, incluyendo exposición regulatoria y riesgos operativos cuantificados. Al igual que el cuarto bloque, se realizó para las propuestas prioritarias, donde 6 propuestas de mejoras desde la P1 hasta el número P6 priorizadas en horizonte de corto, mediano y largo plazo para poder tener trazabilidad de cada una de ellas y así poderlas medir a lo largo del tiempo. A la observación del equipo docente sobre las inconsistencias en el uso de los términos de impacto, riesgo y oportunidad en la primera entrega, este diagnóstico adopta un glosario único y basado en la norma ISO 14001 del 2015, aplicada de manera uniforme en todas las secciones y en este video. Un aspecto ambiental es el elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Un impacto ambiental es el cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso. Resultante de esos aspectos, los impactos se clasifican únicamente como positivos o negativos. Un riesgo no es un impacto, es el efecto potencial de la incertidumbre sobre el objetivo, es decir, la probabilidad y la severidad de que un impacto negativo ocurra. Y una oportunidad es una circunstancia favorable que la organización puede aprovechar para mejorar su desempeño ambiental o generar valor, pero no sustituye las categorías de priorización. La escala de prioridad estratégica es única: crítica, alta, media, baja, y ningún nivel de prioridad se denomina una oportunidad. La nomenclatura de las áreas ambientales. El diagnóstico trabaja con 8 áreas, de A1 a A8, que van desde la gestión de residuos sólidos industriales hasta la gestión de agua y efluentes, pasando por la calidad del aire, el residuo industrial, consumo de energía, emisiones de transporte, cadena de suministro forestal y residuos postconsumo. Con esto se corrige la discrepancia de 7 versus 8 en las áreas identificadas por el equipo docente. Madecentro fue constituido en el 2001, cuenta con sede administrativa en Medellín, fabrica y distribuye tableros aglomerados, melamina, MDF y herrajes para la industria del mueble, integrando manufactura propia, transformación con corte CNC, enchape y distribución a nivel nacional. Madecentro opera con 217 puntos de venta a nivel nacional, cerca de 1.373 colaboradores, 17 plantas de mecanizado y un volumen aproximado de 1.275.000 metros cuadrados de tableros procesados al año. Para la línea base de residuos partimos de dos estimaciones con alcances distintos. El programa REP mide una planta tipo en kilogramos por mes, mientras que el plan de circularidad midió la red nacional completa de toneladas por año. Ambas son consistentes en orden de magnitud, aunque no idénticas, porque al escalar el acerrín de la planta tipo a nivel nacional, la cifra supera el 27% de la estimación del plan de circularidad, ya que cada documento aplica factores de merma distintos. Esta diferencia de hasta 30% es la incertidumbre esperable entre estimaciones de ingeniería con métodos diferentes, y resolverla es justamente el objetivo de la fase cero de medición. El hallazgo central es que los residuos derivados de la madera, como los retales, el acerrín y el polvo de corte, representan cerca del 80% de la masa total generada, lo que muestra con claridad dónde se concentra el mayor potencial de valorización ambiental y económica. Ahora bien, para la estimación paramétrica de emisiones, presentamos un inventario ilustrativo de gases de efecto invernadero, utilizando el GHG Protocol como referencia metodológica con supuestos, fórmulas y procedimiento de cálculos explícitos. Para el alcance 2, electricidad comprada, la fórmula es consumo eléctrico en megavatios hora por año, multiplicado por el factor de emisión de red. Considerando un consumo de 2.500 kilovatios hora mensuales por punto de venta, que en 217 puntos suman 6.510 megavatios hora al año, y 35.000 kilovatios hora mensuales por planta de mecanizado, que en 17 plantas suman 7.140, con el factor de emisión de referencia del Sistema Interconectado Nacional de 0.126 toneladas de CO2 equivalente por megavatio hora, el alcance 2 resulta en aproximadamente 1.720 toneladas de CO2 equivalente al año. Sin embargo, para el alcance 1, combustión móvil de la logística de distribución, incluimos una flota equivalente de 60 vehículos de carga con recorrido promedio de 40.000 kilómetros al año y rendimiento de 25 kilómetros por galón, lo que da 96.000 galones de diésel anuales. Con el factor FECOP de 10.15 kilogramos de CO2 equivalente por galón, el alcance 1 resulta en cerca de 975 toneladas de CO2 al año. Donde todo esto consolidado es una línea base paramétrica de aproximadamente 2.695 toneladas de CO2 equivalente al año, donde la electricidad representa el 64% y la flota el 36%.
La meta del plan de gestión ambiental y el plan de eficiencia energética es una reducción del 12%, unas 325 toneladas evitadas. El análisis de sensibilidad indica que, si la precisión de consumo eléctrico varía en más o menos el 20%, el total se ubicaría entre 2.350 y 3.040 toneladas, indicando una línea base inicial con una metodología clara, transparente y reducible. Continuaremos con el mapeo de la cadena de valor y los ODS. Siguiendo la metodología del SDG Compass, corregimos el mapeo de la cadena de valor distinguiendo en cada eslabón los impactos negativos de los positivos con su ODS asociado. En recepción y almacenamiento, los impactos negativos son el residuo de embalaje y el consumo de combustible en descarga. Como impacto positivo, e incorporando la corrección docente, incluimos el ODS 7 con la eficiencia energética en bodegas mediante iluminación LED y gestión de montacargas eléctricos. En manufactura y transformación, los negativos son el material particulado con formaldehído, el consumo energético y los residuos de madera. Los positivos son el empleo industrial, formal y la capacitación técnica permanente a través de Fermat y Vilma, asociados con el ODS 8. Y la valorización de mermas en nuevos productos alineadas con el ODS 12. En logística y distribución, el negativo son las emisiones de la flota diésel, cerca de 975 toneladas de CO2 equivalente al año. El positivo es la optimización de rutas y la consolidación de despacho que reducen la intensidad de emisiones por unidad. En comercialización y asesoría, el negativo es el consumo del papel y energía de los 217 puntos. Los positivos son la asesoría técnica que reduce el sobrecompras y desperdicio al cliente. Las alianzas con gestores, recicladores de oficio y proveedores para logística inversa, que materializamos en el ODS 17. Finalmente, el uso final y fin de vida, el negativo, son los residuos postconsumos del mobiliario sin canal de retorno. El positivo incorporando el ODS 15 es la trazabilidad forestal FSC y PFC en construcción y la presión positiva sobre los proveedores para conservar ecosistemas. Fortalezas de la organización. Identificamos 5 fortalezas, cada una vinculadas a indicadores medibles y a los objetivos de desarrollo sostenible pertinentes. Voy a presentar las 3 primeras. Fortaleza número 1. La recuperación y valorización de las mermas madeables. En el plan de circularidad se cuantificaron alrededor de 1.530 toneladas al año de retales y aproximadamente 640 de serrín, por lo cual se diseñaron rutas de valorización concretas. El banco de retales para reutilización interna antes de comprar un talero nuevo. El briquetado, el suministro de biomasa y la trituración para la recuperación como materia prima. Los tableros reutilizados conservan prácticamente todas las propiedades mecánicas del tablero original. Su reutilización desplaza el consumo de un tablero virgen prácticamente en una relación 1 a 1, lo cual reduce la presión forestal de la producción primaria. Nos planteamos como meta reutilizar el 60% de los retales. Fortaleza número 2. La capacidad metodológica de cuantificación ambiental. En el análisis de huella hídrica se basó en metodologías de la World Footprint Network y de la ISO 14046, generando memorias de cálculo reproducibles, análisis de sensibilidad y un benchmarking internacional que nos da la capacidad analítica transferible para analizar cualquier vector ambiental, carbono, energía o residuos, y constituye un fundamento para un sistema de gestión basado en datos, así como le exige la ISO 14001. Fortaleza. Sistemas de indicadores estructurados y alineados con los estándares. Se controlaron 8 indicadores estratégicos, 14 indicadores operativos en el programa REP y 8 indicadores energéticos, con metas, frecuencias, responsables y fuentes de datos definidos. Esa arquitectura de medición completa reduce el costo de implementación de un sistema de gestión ambiental certificable y habilita reportes ESG entre clientes del sector de la construcción. Acá tenemos un ligero resumen de las metas que nos planteamos en las primeras 3 fortalezas. Lograr el 60% de reutilización de retales en las 17 plantas, la participación del 80% de retales de serrín, polvo y cortes en masa del total de residuos y los 30 objetivos que tenemos, los 8 estratégicos, los 14 operativos y los 8 energéticos. Listo, muy bien. Ahora vamos a hablar de las fortalezas 4 y 5 y adicional de las debilidades 1, 2 y 3. La fortaleza número 4, gobernanza ambiental y cultura organizacional, nos habla de que existe una estructura de roles definida, la del control coordinador ambiental, seguridad y salud en el trabajo, producción y compras, en un plan de capacitación con 6 temáticas frecuentes establecidas y programas sociales activos como por ejemplo Fermat y capacitación técnica Vilma. El compromiso de la dirección y pues, la competencia personal básicamente son requisitos habilitantes de la cláusula 5 y 7 de la ISO 14001 y la preexistencia acorta la curva de implementación. En la fortaleza número 5 vemos que esta nos habla del ecodiseño y la anticipación regulatoria, donde la empresa avanza en una transición progresiva de tapacantos de PVC hacia ABS reciclable, el cual se adoptó voluntariamente en el marco de regulatorio, anticipándose a la Ley 2232 de 2022 y la Resolución 0803 de 2024. Además de eso, diseñó la logística inversa de proveedores, el ecodiseño, el cual elimina el origen continuamente cruzado y persiste y mitiga el registro o el riesgo regulatorio europeo. Muy bien, ahora vamos a hablar de las debilidades críticas. La primera, que es la ausencia de la línea base medida de consumos y residuos. El análisis de energía, agua y residuos son cuantitativos y son cantidades de residuos, son estimaciones sectoriales sin pesaje propio, lo que impide verificar las metas y genera decisiones de inversiones sin dimensionamiento. La segunda debilidad nos habla de emisiones de gases de efecto invernadero.
lo cual es inexistente. Hasta este diagnóstico realmente no existía ninguna cuantificación para estas emisiones. La línea base era de 2.695 toneladas, es paramétrica, no medida, con exposición de futuros requerimientos regulatorios y para los clientes, y la imposibilidad de acceder a financiamiento verde. La habilidad número 3 es el cumplimiento normativo de la evidencia documental en la matriz del plan de gestión ambiental, el cual reporta estados parciales frente al decreto 1076, el decreto 4741 y la resolución 627, sin soportes específicos, con riesgo sancionatorio ante autoridades ambientales y hallazgos en autoridades de certificación. Ahora veremos las 3 debilidades restantes. Debilidad 4. Exposición ocupacional a material particulado con formaldehído. El mecanizado libera polvo fino MP10 y M2.5 con formaldehído, entre 95 y 130 toneladas al año en la red, clasificando por carcinógeno del grupo 1 por la IARC, con eficiencia de captura no medida. Esto implica riesgo de enfermedad laboral, responsabilidad civil y riesgo de incendio o explosión por acumulación del polvo seco. Ahora, en la debilidad 5, tenemos las corrientes RESPEL con gestión incipiente. Los trapos contaminados, envases con adhesivos y lubricantes usados tienen un protocolo diseñado en el programa REP, pero no implementado ni auditado, con riesgo de contaminación de suelos y aguas y riesgo de sanciones. Ahora, en la debilidad 6, tenemos la trazabilidad forestal incompleta. Hay proveedores nacionales e internacionales sin auditoría ambiental sistematizada y la certificación FSC-PEFC no está consolidada, con riesgo de exclusión de mercados y licitaciones verdes frente al reglamento EUDR. Frente a estas debilidades, la ruta de corto plazo, de 0 a 6 meses, contiene 2 propuestas. La propuesta 1 es la fase 0 de medición de prioridad crítica porque habilita todo el sistema. Consiste en sustituir las estimaciones paramétricas por datos medidos mediante pesaje diario de residuos durante 30 días en 17 plantas, instalación de medidores inteligentes de energía en las 5 plantas de mayor consumo y una consolidación de la fluctuación eléctrica y de combustible de 24 meses. Resuelve las debilidades 1 y 2 con inversión baja y ahorros rápidos del orden 5 al 10%. La propuesta 2 es la implementación inicial del programa REP. Propone poner en operación la separación de la fuente con el código de colores de la resolución 2184 del 2019, los contenedores con código QR, el registro digital diario y la contratación de gestores autorizados para RESPEL. Resuelve la debilidad 5, eliminando la mezcla de residuos peligrosos con ordinarios y reduciendo costos de disposición. En la ruta de mediano plazo, de 6 a 18 meses, hay 2 propuestas. La propuesta 3, de prioridad crítica por ofrecer mayor retorno ambiental y económico, es la valorización de mermas. Implementar el banco de retales digitales a las 17 plantas con inventario por dimensión, espesor y acabado consultable antes de comprar tablero y una línea piloto de briquetada de acerrín y polvo en la planta de mayor generación, con convenios de suministro de biomasa. Sus indicadores son el porcentaje de retales reutilizados con metal del 60%, las toneladas briquetadas por mes y los ingresos por valorización con meta de crecimiento del 20% anual, logrando una reducción del 30% de residuos a disposición final. La propuesta 4 es la eficiencia energética operativa. Ejecutar las medidas del plan de eficiencia energética con sustitución LED con sensores en bodegas y salas de venta, mantenimiento preventivo de sancionadoras y extractores, apagando automático fuera de horario y optimización de rutas logísticas con periodo de retorno de 2 a 3 años. Las metas son reducir 15% el consumo en 3 años y evitar cerca de 325 toneladas de CO2 al cierre. En la ruta de largo plazo de 18 a 36 meses, la propuesta 5 consiste en instalar sistemas fotovoltaicos en los centros de distribución de mayor consumo, con meta del 20% de participación renovable y certificar el sistema de gestión ambiental bajo ISO 14001 con integración del ISO 5001, lo que descarboniza el alcance 2 y da acceso a financiamiento verde, y la propuesta 6 busca alcanzar el 70% del volumen maderable con certificación FSC-PEFC y completar la transacción de tapacantos de PVC a BS, cerrando el ciclo con logística inversa de proveedores. La secuencia P1, P3, P4 concentra el mayor valor, primero medir, luego valorizar la corriente dominante de residuos y en paralelo reducir el consumo energético. Para cerrar, explicaremos la matriz normativa y sus conclusiones. Atendiendo a la observación que varias evaluaciones pertenecían a nivel general sin evidencias específicas, la matriz normativa se reformula. Cada norma se asocia a la obligación concreta que genera Panamá de Centro y a la evidencia documental que demuestra su cumplimiento. El decreto 1076 de 2015 exige gestión integral de residuos con manifiestos y certificados y pasa de estado parcial a formalización con la propuesta 2. El decreto 4741 del 2005 sobre RESPEL requiere inscripción en el registro del IDEAM y gestores licenciados. La propuesta 1 cuantifica y la propuesta 2 formaliza. La resolución 2184 del 2019 sobre el código de colores se implementa con la propuesta 2. La resolución 909 del 2008 sobre emisiones de fuentes fijas se atiende con el programa de monitoreo de la propuesta 4. La resolución 631 del 2015 sobre vestimentas presenta alto cumplimiento por el bajo volumen y el decreto 1791 de 1996 junto con el reglamento europeo EUIRT se resuelve con la propuesta 6 y su meta del 70% del volumen certificado. Como conclusión, el diagnóstico evidencia una organización con fundamentos sólidos, capacidad metodológica demostrada, arquitectura completa de indicadores, gobernanza definida y una corriente dominante de residuos con altísimo potencial de valorización.
cuya principal brecha no es de diseño, sino de medición. Los planes existen y son técnicamente robustos, pero carecen de línea base empírica. Por eso la primera prioridad estratégica es la fase 0 de medición, que convierte las estimaciones de este diagnóstico cerca de 12.800 kilogramos mensuales de residuos por planta tipo, de los cuales el 78% son maderables y 2.695 toneladas de CO2 equivalen al año, en datos verificables. El resultado es una hoja de ruta coherente, medible, aterrizada a la realidad operativa de Madecentro, que integra el cumplimiento normativo, la economía circular y la creación de valor en una sola estrategia de sostenibilidad. Gracias.